Increíble. Millonario desmaya a su novia, pero lo sorprendente sale a la luz y transforma todo. La gala de la alta sociedad resplandecía como un sueño, pero la realidad se desgajó en un instante. Valentina se desmayó en plena cena, y todas las miradas se clavaron en Alex, un joven ingeniero de un hogar humilde que jamás había imaginado que su vida tomaría este giro. El murmullo ensordecedor del evento se convirtió en un torbellino dentro de él. Una mezcla de pánico y confusión inundó su mente mientras corría hacia ella. El aplauso y la música se ahogaron. El mundo exterior se esfumó. Alex la sostenía entre sus brazos, preguntándose si podría ser el héroe o si estaba destinado a ser una mera sombra en el mundo de la élite. La presión se cernía sobre sus hombros, una carga pesada. Siempre había estado decidido a demostrar que él era más que su origen, que valía la pena. Pero ahora, al rodearse del lujo y el poder, no podía evitar dudar. Las expectativas de su familia resonaban en su mente. El esfuerzo y la ética son tu verdadero legado. ¿Acaso podría cumplirle a Valentina y a su propia historia? Mientras los celulares se alzaban para registrar el escándalo, Alex se debatía entre su amor por ella y el escrutinio que lo acechaba. Sentía que el estigma social lo absorbía, lo arrastraba hacia abajo. Era tan fácil ser el ingeniero brillante que logró un trabajo en una startup prometedora, pero el momento era diferente. La mirada de los demás lo inquietaba. Se sintió desnudo, atrapado entre su vida anterior y la burbuja de élite que lo rodeaba. Amaba a Valentina, pero ¿podría soportar su mundo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras las miradas examinaban cada detalle, Alex se detuvo a reflexionar. ¿Qué representaba para Valentina ese desmayo? ¿Era un grito de auxilio en el laberinto de su vida? La pensó como alguien que siempre brillaba con fuerza, pero el brillo se había desvanecido. Se sentía desbordado por la necesidad de protegerla, de averiguar qué había detrás de su perfección. Cada vez que la veía sonreír, le dolía el alma, sabiendo que detrás de esa fachada había una lucha oculta. La tormenta crecía en su interior. Alex se dio cuenta de que la única manera de enfrentar esta presión era meterse de lleno en la tormenta. La incertidumbre lo consumía. A medida que sus pasos lo llevaban a los límites de lo que podía soportar, el dilema cada vez se tornaba más oscuro. ¿Podía seguir luchando por su amor en medio de la revelación de un secreto que podría destrozar todo lo que habían construido? Un grito sordo resonó en su cabeza, impulsándolo a buscar respuestas. En ese momento decisivo, el peso de su historia se hizo más difícil de cargar. Pero antes de que pudiera dar un paso más, el universo le planteó la prueba más dura. Los ojos de todos se volvían hacia él, esperando que hablara, que se defendiera, que revelara su verdad. Pero la niebla de incertidumbre, que se mezclaba con la angustia por Valentina, lo mantenía paralizado en el centro del escenario de sus miedos. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y el futuro estaba en un hilo, mientras su corazón latía, atrapado entre el amor y la avergonzante realidad. La presión del momento lo llevó a la rendición. Alex sintió como su pecho se tensaba, sus manos sudaban, y sus pensamientos se precipitaban. No podía mostrarse débil, debía ser fuerte, no solo por Valentina, sino también por él mismo. Decidió que no retrocedería. Esa noche se convertiría en una declaración. Alzó la mirada, enfrentando la multitud expectante que en su mayoría no conocía su historia. Las palabras brotaron de su boca como un torrente, inesperadas y urgentes.
Valentina no solo se desmayó porque estaba abrumada. Lo que los medios no ven es el peso de las expectativas, la soledad que lleva detrás de su sonrisa. Con cada palabra se afirmó un poco más, como si cada sílaba lo liberara de un yugo invisible. Habló sobre su relación, sobre los sacrificios que Valentina había hecho, sobre la lucha interna entre el deseo de cumplir con un ideal social y la lucha por ser auténtica. En ese instante se dio cuenta de que el amor que sentía no solo lo ataba a ella, sino que tenía el poder de transformarlo. Los murmullos se intensificaron entre los asistentes, unos sorprendidos por su valentía, otros molestos. Pero Alex sintió que cada crítica que imaginaba se deslizaba por encima de él. Se dio cuenta de que había algo más grande en juego que su propia inseguridad. Valía la pena luchar por Valentina y por su propia verdad. Con una claridad renovada, se lanzó de lleno en el relato de su vida. Dejó al descubierto su infancia difícil y el camino arduo que había recorrido para llegar a un nivel empresarial casi prohibido para él. No estaba allí para buscar reconocimiento ni aprobación. Quería que Valentina entendiera que él también era una persona complicada, con sus propios fantasmas que lidiar. Hablar le trajo una sensación de empoderamiento. La mirada de Valentina, aún semi-inconsciente, parecía iluminarse con un atisbo de esperanza. En ese instante, el universo dejó de ser una nebulosa amenazante. Todo cobró sentido. Pero el arranque de valentía tuvo su precio. En medio de su confesión, uno de los hombres en la sala se levantó, interrumpiéndolo. ¿Y tú quién te crees para reprocharle algo a Valentina? Solo eres un ingeniero, no perteneces a este mundo. La frase lo golpeó como una crítica directa a su ser. Fue un recordatorio agudo de su estatus social que había intentado ocultar. La tensión se palpaba en el aire. Una batalla silenciosa se libraba entre quienes defendían a Alex y quienes permanecían al lado de la élite. Ese ataque le hizo tambalearse, pero justo cuando pensaba que podría caer, el inesperado apoyo llegó de un rincón donde menos lo esperaba. Varios asistentes comenzaron a murmurar a favor de Alex. Se sintió diferente, como si finalmente su historia hubiera resonado con otros. Era un verdadero punto de inflexión. Comprendió que sus experiencias no eran simplemente una carga, eran parte de un viaje que podía unir en lugar de dividir. A medida que los rostros cambiaban de desaprobación a curiosidad, la atmósfera se tornó eléctrica. El desafío había sido aceptado, y más importante aún, las cartas sobre la mesa ya estaban dadas. Mientras Valentina recobraba la conciencia, Alex se dio cuenta que su lucha personal apenas comenzaba. Lucharía no solo por ella, sino por su propio lugar en el mundo que la alta sociedad había empezado a abrirse ante él. ¿Pero a qué costo? ¿Podría realmente encajar y permanecer fiel a sí mismo? Las dudas lo asaltaron como sombras. El camino ante él no prometía ser fácil, pero había encontrado en su vulnerabilidad y coraje un nuevo hogar. En el fondo, la pregunta crucial hervía: ¿estaba dispuesto a sacrificar su propia esencia por pertenecer? Mientras el murmullo se intensificaba y las miradas se giraban nuevamente hacia él, el momento de la verdad latía en el aire, y Alex sabía que su batalla personal apenas comenzaba. El murmullo de la sala se convirtió en un eco lejano mientras Alex luchaba por estabilizar su respiración. Durante tanto tiempo había dejado que su identidad se definiera por lo que otros pensaban, pero esa noche se sentía por primera vez como el arquitecto de su propia narrativa. La chispa de su valentía le reveló una verdad perturbadora. El temor a ser insuficiente era un monstruo que solo él había alimentado. Cuando Valentina regresó a sí misma, su mirada se cruzó con la de Alex. Él sintió un impulso abrumador de encontrar la fuerza para continuar su lucha, no solo por ella, sino por un propósito renovado. No era suficiente con ser su compañero, necesitaba ser su apoyo sincero, alguien en quien ella pudiera confiar para enfrentar sus demonios internos. Los murmullos amistosos en la sala, que una vez parecieron un eco de condena, ahora lo animaban. Fue un momento surrealista,
Un instante en el que comprendió que su historia había dejado de ser una carga y se había transformado en un símbolo de lucha. Eso era lo que quería, que su historia, su travesía, sirviera para inspirar a otros, para mostrar que el camino hacia la autenticidad no es fácil, sí necesario. Mientras la multitud empezaba a dispersarse, Alex se sintió abrumado por un nuevo propósito. Las dudas que antes lo asediaban comenzaron a disolverse y un fuego interno lo empujó a explorar sus habilidades más allá de las expectativas sociales. Recordó las horas de estudio que había invertido en su carrera, las noches despiertas por el deseo de ser más que un ingeniero promedio. Era hora de dejar de lamentarse por su posición social y empezar a construir un futuro donde sus logros fueran un testimonio de su lucha. Sin embargo, esa revelación trajo consigo otra batalla. Las preguntas que surgieron a su mente se asemejaban a cuchillos afilados. ¿Realmente estaba preparado para enfrentarse a la élite que tanto lo despreciaba? ¿Podría desafiar la noción de que la riqueza y la educación aristocrática definían el valor de una persona? Era un duelo interno de enorme magnitud. Mientras esa lucha se alzaba en su interior, Alex entendió que no bastaba con ganar un momento, necesitaba una estrategia. La estrategia implicaba más que ser valiente, requería formarse, aprender a articular su voz y transformar su amor por Valentina en un motor de cambio. La primera acción fue clara, regresaría a las aulas. Había ignorado durante demasiado tiempo las oportunidades de superarse, de incursionar en el mundo de los negocios que siempre había querido, pero había subestimado. Planearía y ejecutaría su regreso no solo por él, sino también por Valentina, quien merecía un amor que no solo le ofreciera refugio, sino un compañero que jamás titubeara ante el desafío. Sin embargo, un revés inesperado podría alterar sus planes. El hombre que lo había atacado, representando la élite que tanto le costaba pertenecer, no se detendría en su intento de desacreditarlo. Conocía sus tácticas, sabía que el ataque era solo el principio, y eso lo estimulaba más. Alex comenzó a buscar información sobre su adversario, cada detalle que le otorgara ventaja en su lucha. Convertir su vulnerabilidad en un arma se convirtió en su objetivo. Mientras cruzaba la sala, un comentario resonó en su mente. Solo eres un ingeniero, no perteneces a este mundo. El eco de esas palabras estableció un nuevo estatus dentro de su pensamiento. Decidido, Alex se concentró en su nuevo objetivo. Esa noche había sido una revelación, pero el desafío real estaba por llegar. Con cada paso que dio, sintió cómo las sombras de la autocrítica se convertían en escalones, elevándolo hacia algo que apenas comenzaba a comprender. ¿Qué pasaría si su verdadero poder radicaba en su capacidad para no solo resistir, sino también desafiar esa percepción de inferioridad? La convicción latía en su interior, y al mirar a su alrededor, supo que estaba en el umbral de una nueva fase, en una en la que no solo lucharía por su lugar, sino que se propondría redefinirlo. Pero los peligros que se avecinaban no podían ser subestimados. La confrontación era inevitable, y la pregunta que aún persistía en su mente era inquietante. ¿Cuánto estaría dispuesto a sacrificar por lograr su objetivo? La mañana siguiente trajo consigo un aire fresco que parecía limpiarle las dudas. Alex despertó temprano, consciente de que cada día contaba. La visión de la noche anterior aún reverberaba en su mente. Había cruzado una frontera y no tenía intención de mirar atrás. Decidió que, antes de lanzar su propio proyecto, necesitaba nutrir sus habilidades. La formación, el conocimiento y la capacidad para moverse dentro de la élite eran ahora su prioridad. Su primer paso fue inscribirse en un curso de negocios en una prestigiosa universidad de la ciudad. Las aulas le recordaban un tiempo en el que los libros eran sus aliados y la pasión por aprender era imbatible. Estaba decidido a gestionar sus miedos y transformarlos en conocimiento valioso. Con cada sesión teórica, sintió que su mente comenzaba a expandirse, abriéndose a nuevas posibilidades. Cada ecuación,
Cada caída y cada subida en la curva de aprendizaje representaban pequeños triunfos, y eso lo alimentaba. A medida que sus clases avanzaban, Alex se dio cuenta de un fenómeno tal. La mañana siguiente trajo consigo un aire fresco que parecía limpiarle las dudas. Alex despertó temprano, consciente de que cada día contaba. La visión de la noche anterior aún reverberaba en su mente. Había cruzado una frontera y no tenía intención de mirar atrás. Decidió que, antes de lanzar su propio proyecto, necesitaba nutrir sus habilidades. La formación, el conocimiento y la capacidad para moverse dentro de la élite eran ahora su prioridad. Su primer paso fue inscribirse en un curso de negocios en una prestigiosa universidad de la ciudad. Las aulas le recordaban un tiempo en el que los libros eran sus aliados y la pasión por aprender era imbatible. Estaba decidido a gestionar sus miedos y transformarlos en conocimiento valioso. Con cada sesión teórica, sintió que su mente comenzaba a expandirse, abriéndose a nuevas posibilidades. Cada ecuación, cada caída y cada subida en la curva de aprendizaje representaban pequeños triunfos, y eso lo alimentaba. A medida que sus clases avanzaban, Alex se dio cuenta de un fenómeno inquietante. Muchos de sus compañeros se guiaban por la tradición, por lo que sus familias esperaban de ellos, mientras que él intentaba crear algo propio desde cero. Sus interacciones eran un espejo que reflejaba las expectativas sociales. Recibía comentarios sobre su enfoque, sobre su humildad para compartir su proceso de aprendizaje, pero también comenzaba a sentir la mirada crítica de aquellos que pensaban que ya debía tener todas las respuestas. Sin embargo, no se dejaba abrumar. En su mente cada mirada de juicio era un ladrillo que construía su autoestima. La presión de sobresalir solo lo hacía más fuerte. En cada ejercicio de grupo se esforzaba por ser una voz crítica, alguien que podía desafiar a sus compañeros mientras a la vez expandía su propia capacidad de argumentación y persuasión. En su corazón sabía que ese era el camino, convertir sus inseguridades en herramientas. Pero el verdadero desafío se presentaría en el momento más inesperado. En un seminario avanzado sobre inversiones, se encontró frente a frente con el hombre que había puesto en duda su valía, el mismo que había cuestionado su lugar en el mundo. Sentía la energía de la sala cambiar, como si las luces se enfocaran en su cuerpo tenso. «¿Por qué estás aquí, ingeniero? No te pertenece este espacio», dijo el hombre, desafiándolo con su sonrisa arrogante. Alex respiró hondo. La banalidad de aquella afirmación era un eco de su pasado, pero en él había un cambio fundamental. En vez de reprimir su respuesta, dejó que la convicción que había cultivado emergiera. «Porque este lugar es tanto mío como de cualquiera que trabaje para ganárselo», replicó Alex, sintiendo que cada palabra dibujaba un nuevo perfil en su historia. Ese enfrentamiento no solo lo retó, sino que también hizo surgir preguntas. ¿Cuántas veces más tendría que verse ante el juicio? ¿Cuántas veces más debía demostrar su capacidad? Sin embargo, esa certeza detonante también era un poderoso recordatorio de su meta. Su valor no dependía de ser visto como un igual en la élite. Su valor radicaba en la lucha por ser su mejor versión, por enfrentar sombras que no eran más que proyecciones de miedo.
Su futuro mentor comenzó a indagar sobre los proyectos que Alex había soñado, su visión del mundo empresarial, su pasión por innovar. Alex, recordando la crítica de su compañero en el seminario, se sintió ante un nuevo desafío. Esta vez, no era solo una lucha interna, sino una oportunidad para transmitir su esencia, su verdadero yo. No tengo todas las respuestas aún, confesó Alex, pero en la lucha por encontrar mis respuestas, he aprendido a valorar cada paso, cada tropiezo. Esa vulnerabilidad no lo debilitó. Al contrario, le otorgó un nuevo nivel de credibilidad. Su interlocutor sonrió, como si finalmente vislumbrara la chispa que había estado buscando en él. Eso es precisamente lo que busco, respondió el hombre con convicción. El camino hacia el éxito no radica en tener todas las respuestas al principio. Se trata de ser capaz de transformarse a uno mismo en el proceso. Fue una frase que resonó en la mente de Alex como un mantra. La promesa de un camino hacia el autoconocimiento y el crecimiento personal pronto se convertía en un llamado de acción. A medida que la conversación se profundizaba, Alex sintió que su voz interna lo impulsaba a desafiarse aún más. Se atrevió a preguntar sobre la oferta de colaboración que había insinuado en su mensaje, con la esperanza de no estar cruzando una línea. ¿Qué papel jugaría yo en ese proyecto? La respuesta fue un misterio aún no resuelto, y la incertidumbre lo llevó a un precipicio de nuevas decisiones. La oferta se presentó como un universo paralelo lleno de incertidumbres y posibilidades. Al salir del café, un nuevo dilema emergió en su mente. ¿Estaba listo para asumir la responsabilidad que implicaría unirse a alguien con tanto éxito? No solo sería un paso hacia el reconocimiento en su carrera, sino una experiencia que podría redefinir su idea de pertenencia y éxito. Mientras se alejaba, el viento parecía murmurar sus dudas. La lucha por la autovaloración continuaba, pero esta vez con un nuevo poder, el poder de decidir. Alex comprendió que era el momento de enfocar su energía en una dirección clara. Pero, ¿estaba preparado para la realidad que se avecinaba? Las horas posteriores a la reunión se convirtieron en una vorágine de pensamientos. Alex caminaba por los pasillos de la universidad, sintiendo cómo el peso de su decisión se asentaba sobre sus hombros. La oferta de colaboración y la posibilidad de entrar en el mundo de inversiones lo llenaban de nervios, pero también despertaban un sentimiento de euforia. Era un cruce de caminos que implicaba valentía y un compromiso con su propio desarrollo. La idea de trabajar junto a alguien que había alcanzado el éxito en tan poco tiempo lo fascinaba, pero la duda también lo asediaba. ¿Sería capaz de seguir el ritmo? ¿Estaría a la altura de las expectativas que su nuevo mentor podría tener sobre él? Las preguntas comenzaron a multiplicarse en su mente, creando un ruido ensordecedor que parecía distraerlo de su propósito. En su camino a la siguiente clase, vio a un grupo de compañeros compartiendo ideas animadamente. Un destello de inseguridad lo invadió. Eran estudiantes que parecían tener una visión clara de su futuro, mientras que él se encontraba en medio de una nebulosa de incertidumbre. Sin embargo, recordó las palabras de su mentor: transformarse a uno mismo en el proceso. Esa frase resonaba en su interior como un recordatorio de que la superación personal no se limitaba a alcanzar una meta, sino que involucraba también el viaje y la evolución que sucedía en el camino. Decidido a dar un paso hacia adelante, Alex consultó con un profesor, conocido por su experiencia en emprendimiento. Plantearle sus ideas sobre la colaboración no solo era una búsqueda de validación, sino también una oportunidad para despejar la nebulosa en la que se encontraba. El profesor escuchó atentamente, y a medida que Alex hablaba, una luz de reconocimiento brillaba en sus ojos. «Lo que necesitas es confianza, Alex», le dijo el profesor finalmente. «El talento sin acción puede convertirse en un desperdicio. Tienes las ideas, ahora es el momento de ejecutarlas. Y recuerda, hay una enorme diferencia entre ser bueno y ser excepcional. Lo excepcional se forja a través de desafíos, así que no temas a la incertidumbre. Acógela». Esa conversación dejó una huella profunda en la mente de Alex.
Las palabras del profesor no solo lo animaron, sino que también lo desafiaron a ser proactivo en su búsqueda. No se trataba solo de seguir una dirección trazada por un mentor. Era un viaje que involucraba arriesgarse y hacer sus propias elecciones. Con el paso de los días, Alex comenzó a estructurar un esbozo de proyecto que podría presentar a su futuro colaborador. Durante las noches, dedicaba horas a investigar estrategias de inversión, leer artículos sobre mercado y analizar casos de éxito. Cada nuevo descubrimiento añadía un ladrillo más a su confianza. Este compromiso lo ayudaba a esbozar no solo un proyecto profesional, sino también una versión más adecuada de sí mismo, una que abrazaba sus inseguridades y convertía sus dudas en motivación. Sin embargo, a medida que la fecha del encuentro se aproximaba, la ansiedad creció. El día antes de la reunión, un torrente de pensamientos apoderó su mente. ¿Y si falla? ¿Y si no tiene éxito? En la soledad de su cuarto, tomó un cuaderno y comenzó a escribir frases que nunca se atrevía a pronunciar en voz alta, sus miedos, sus expectativas y sobre todo su compromiso personal con el crecimiento. Con cada palabra, una sensación de liberación se apoderó de él. Esa noche decidió practicar su presentación frente a la mirada exigente de un espejo, viéndose a sí mismo no solo como un estudiante, sino como un futuro empresario en busca de su lugar en el mundo. A la mañana siguiente, mientras se dirigía al café donde se encontraría con su mentor, una nueva chispa brillaba en sus ojos. Sin embargo, al llegar al lugar encontró una escena insólita. Su mentor, que habitualmente era el epítome de la serenidad, parecía discutir acaloradamente con un grupo de personas. La tensión en el aire era palpable, y el corazón de Alex comenzó a latir con fuerza. ¿Qué estaba sucediendo? La inquietud lo llevó a cuestionar si este encuentro tomaría un rumbo inesperado. La confusión envolvió a Alex como un manto pesado mientras observaba la escena frente a él. Las palabras apenas inteligibles que salían de los labios de su mentor resonaban en su mente. Alex siempre había visto a este hombre como una figura emblemática de éxito, y ahora esa imagen comenzaba a desmoronarse ante sus ojos. Al acercarse, la tensión se hizo más evidente. Unos minutos antes, estaba preparado para presentar su esbozo, una primera incursión hacia un futuro que se había convertido en su norte. Ahora la incertidumbre se instalaba en su estómago. Observó de reojo a los demás presentes, rostros tensos que no compartían la motivación y el entusiasmo por los que Alex había estado luchando. Mientras el intercambio acalorado continuaba, Alex tuvo que decidir. ¿Debería interrumpir? Eludió esta interrupción, sintiendo que cada segundo sumaba su desasosiego. Su mentor, después de todo, parecía perder el control, algo que nunca había presenciado. En vez de retroceder, Alex decidió emplear ese instante para observar y aprender. Podía ver cómo su mentor, a pesar de su evidente frustración, intentaba mantener la calma. Aquí está el verdadero desafío, pensó. La capacidad de no solo dirigir una conversación, sino de manejar el caos que surge cuando las cosas no salen como uno esperaba. Más allá de las inversiones, esta era una lección crucial de resiliencia. Mientras las voces se elevaban, Alex sintió cómo sus inseguridades comenzaban a disolverse. Aquí no solo se trataba de pedir consejos sobre un proyecto, había una profundidad en el aprendizaje que lo invitaba a ser parte de algo más grande. Él mismo enfrentaba sus miedos y dudas, imitando la lucha de su mentor con cada obstáculo que la vida presentaba. Aun cuando la situación no era la ideal, era en ese entorno caótico donde se moldean las verdaderas capacidades. Finalmente, el grito de su mentor hizo eco y captó la atención de todos. «Necesitamos una solución, no más palabras vacías». Aquella exclamación resonó en Alex, solidificando algo dentro de él. Este mensaje era claro. El mundo real no esperaba a nadie, y menos a quien se quedaba detenido en los miedos y las justificaciones. Mientras la discusión continuaba, el grupo fue tomando un giro hacia la búsqueda de soluciones. Este cambio de enfoque resonó como un mantra en la mente de Alex: actuar. Miró a su mentor, y aunque la tensión era casi palpable, sintió que la esencia de lo que había aprendido en aquellas semanas estaba encajando. Fue un momento de revelación personal. No solo era un estudiante frente a un mentor,
sino un futuro empresario listo para participar activamente en el diálogo, incluso en la adversidad. Con ese pensamiento en mente, dio un paso hacia adelante. Era una decisión audaz, pero se sentía preparado para la oportunidad de demostrar su valía. Su mente se centró en lo que podría ofrecer ahora, en lugar de temer lo que estaba detrás de él. Con una claridad repentina, se adentró en la conversación. Si pueden señalar una dirección, puedo esbozar estrategias alternativas, sugirió, sintiendo que los ojos de su mentor se posaron en él por un instante. Las miradas de los demás se giraron en su dirección, una mezcla de sorpresa y curiosidad. El giro en la dinámica fue inmediato. La tensión se disipó momentáneamente, dejando espacio para una nueva energía creativa. Esto, pensó Alex, era el punto en el que podría encontrar su lugar. De pronto, la valentía que había cultivado en los días previos se había convertido en el catalizador de su propio desarrollo. Mientras la conversación se tornaba más productiva, Alex comenzó a colaborar, aportando ideas que surgían de su investigación reciente. Escuchaba activamente y se aseguraba de integrar su visión junto a la experiencia de los presentes. Esto marcó un cambio interno. La lucha de su mentor la vio como una llama que avivaba su propio deseo de crecer y aprender. Al final de la sesión, sintió que no solo había contribuido, sino que había comenzado a trascender esa antigua versión de sí mismo que temía tomar riesgos. Sin embargo, al cerrar el encuentro, una inquietud hizo eco en su mente. Los rostros de sus compañeros, y especialmente el de su mentor, le dejaban claro que el camino no sería sencillo, pero ahí estaba él, dispuesto a enfrentar cada desafío, y con esa determinación, una nueva puerta se estaba abriendo, delineando los contornos de su futuro. Mientras se alejaba del café, la semilla de la ambición comenzó a germinar en su pecho, pero lo que aún no sabía era que detrás de este avance personal, un obstáculo inesperado aguardaba al acecho, listo para poner a prueba todo lo que había aprendido y arrastrarlo hacia un conflicto profundo. Ya nada sería igual. El camino hacia su hogar se hizo más largo de lo habitual, mientras el bullicio de la discusión aún resonaba en su mente. Alex sentía una mezcla de euforia y miedo. Nada en su vida lo había preparado para lo que había logrado hacer. Había expuesto su voz, había encontrado la valentía no solo de hablar, sino de proponer soluciones. Esa noche, la autoevaluación se apoderó de él. Las conversaciones con su mentor y el nuevo torrente de energía creativa que había emergido eran prueba de que su crecimiento estaba en marcha y la lucha interna que antes lo había atrapado estaba comenzando a disiparse. Sin embargo, la inquietud persistía. Algo dentro de él se preguntaba si realmente había hecho lo correcto al interrumpir a aquellos experimentados empresarios. ¿Podía realmente confrontar su destino o se había expuesto a un posible rechazo? Decidido a despejar sus dudas, se sentó en su escritorio y se dedicó a revisar los apuntes, tratando de desmenuzar lo que había aprendido. Era hora de convertir esa chispa en acción. Al día siguiente, el eco de la reunión todavía resonaba en su pecho mientras se preparaba para enfrentarse a su rutina diaria. Cada interacción en la oficina parecía estar impregnada de una nueva energía. Sin embargo, el desafío se tornó más claro cuando recibió un mensaje inesperado de su mentor. Una invitación a almorzar en un lugar distinto, un espacio donde las ideas innovadoras tenían la libertad de fluir. La nerviosa emoción que lo había acompañado en el café hacía días regresó, junto con un nuevo sentido de propósito. Esa mañana, mientras se dirigía a la cita, Alex pensaba en lo que deseaba comunicar. Sentía que había escalado una montaña personal, pero ahora debía demostrar que podía sostenerse en la cima. Reflexionó sobre la importancia de cada palabra, cada gesto. No podía permitirse caer en la inercia. El camino hacia el crecimiento era constante y exigente. Al llegar al restaurante, el ambiente vibraba con la energía de otros empresarios inmersos en discusiones acaloradas, un contraste con la calma que pretendía mantener. Su mentor, al verlo, sonrió con aprobación y la conversación comenzó a fluir con naturalidad. Alex, con cada respuesta, se sintió más cómodo.
su voz resonando con una claridad que había estado ausente anteriormente. Sin embargo, a medida que avanzaba la charla, surgieron temas más serios. Sus colegas empezaron a plantear cuestiones sobre la ética en los negocios y las consecuencias de las decisiones a corto y largo plazo. Aquello que parecía un simple almuerzo se transformó en un planteamiento moral que desafió a Alex. Las preguntas difíciles empezaron a aflorar. ¿Hasta qué punto estaba dispuesto a acceder a las demandas del éxito? ¿Podía permanecer fiel a sus valores mientras buscaba la ambición? Mientras analizaba estas inquietudes, notó que uno de los empresarios más respetados en la mesa, un hombre conocido por su perspicacia y sus fríos informes financieros, parecía abrumado por una crítica inesperada sobre su último proyecto. Alex observó cómo sus compañeros debatían con franqueza, y ese ambiente de transparencia le recordó sus propias inseguridades. Ante la presión, las palabras empezaban a congelarse en su mente, pero un impulso lo llevó a interrumpir ese ciclo negativo. En lugar de criticar, ¿podemos pensar en soluciones que beneficien a todos?, preguntó, sintiendo cómo el aire se cargaba de tensión. La mirada de respeto que recibió de su mentor lo animó a continuar explorando soluciones prácticas y sostenibles. Comenzó a compartir ideas que habían estado germinando en su mente desde la última reunión, llevando el diálogo hacia una nueva dirección. Aún así, el desafío moral seguía latente en su interior. Esa propuesta no era solo una cuestión de estrategia, era un testimonio de quién quería ser en el futuro. Mientras la conversación se tornaba más intensa, una sensación de determinación lo invadió. Había llegado el momento de enfrentar no solo la adversidad profesional, sino también los dilemas que tornan la vida laboral en un campo de batalla interno. Al finalizar el almuerzo, Alex se sintió galvanizado, pero en el fondo sabía que la realidad aguarda siempre con nuevas sorpresas. A medida que se levantaban para despedirse, su mentor lo miró a los ojos y le dijo: «Nunca olvides que las decisiones que tomamos nos definen. A veces el verdadero reto está en lo que somos dispuestos a sacrificar». Pero en medio de su exposición, notó un rictus de desdén en el rostro del director general, un hombre conocido por su éxito indiscutible, pero criticado por su enfoque demasiado conservador. La incomodidad de sus compañeros era evidente, y Alex sintió cómo sus pulsaciones se aceleraban. ¿Había cruzado una línea? Sin embargo, algo más profundo se activó en él. Era el momento de confrontar la cultura del miedo que parecía dominar la sala. Si solo nos enfocamos en evitar el fracaso, nunca podremos innovar. Apenas pronunció la última palabra,
el silencio se apoderó del ambiente. Las miradas oscilaban entre la sorpresa y la aprobación, pero lo que había hecho era suficiente para abrir una puerta a un debate que muchos habían eludido. El director general no tardó en responder, y su tono no era precisamente amable. La innovación requiere riesgo, Alex, pero también debe tener un fundamento sólido. ¿Tienes ideas concretas que puedan respaldar esa visión? La presión regresó, y en lugar de rehuir la confrontación, una chispa de desafío se encendió en él. Aprovechó la oportunidad para compartir ejemplos de empresas que habían sabido equilibrar ambición y ética. Con cada referencia, la tensión comenzó a disiparse. Algunos colegas posaban atentas orejas y otros tomaban notas. Sin darse cuenta, estaba construyendo un puente, no solo hacia su futuro, sino también hacia una nueva forma de pensar dentro del equipo. Al cerrarse la reunión, no recibió los aplausos que había anticipado, pero sí notó la curiosidad renovada en sus compañeros. Había lanzado un guante al aire, un reto a la norma, y eso significaba algo. Al salir, su mente se mantenía intranquila, pero había abrazado un sentido de propósito. Esa noche, mientras revisaba la presentación en su mente, se preguntó si habría logrado cambiar la percepción que otros tenían de él. Lo que había comenzado como una difusa inquietud se transformaba lentamente en foco y claridad. La lucha contra la inercia se volvía cada vez más fuerte, y sus dudas, aunque persistentes, comenzaban a ser una fuente de energía. Pero lo que Alex no sabía era que en las sombras de toda esta transformación había corrientes subterráneas que aún no había explorado. Las decisiones y lecciones que había encontrado lo llevarían a descubrimientos inesperados. Al día siguiente, un mensaje iba a sacudir su mundo laboral una vez más. La pregunta que se formó en su mente antes de dormir fue contundente. ¿Qué sacrificios estaba dispuesto a hacer por su ambición y sus principios? La noche siguiente, mientras el ruido de la ciudad se desvanecía, una nueva invitación esperaba en su bandeja de entrada. La posibilidad de una oportunidad inesperada lo desafiaría a reforzar todo lo que había aprendido. Pero esta vez, lo que se recibiría no solo pondría a prueba su compromiso, sino también su capacidad de forjar nuevas alianzas en un entorno que exigía siempre más. El futuro se tornó incierto y atractivo al mismo tiempo. El día de la reunión decisiva llegó, y Alex se encontraba frente a una sala repleta de figuras poderosas. La ubicación, un elegante y moderno edificio de cristal, simbolizaba todo lo que temía y anhelaba. Sin embargo, la confianza ya no era una ilusión. Había evolucionado gracias a los desafíos que había enfrentado. Se sintió fuerte, consciente de que cada paso que dio lo había preparado para este momento. Mientras empezaba su presentación, recordó sus objetivos. No solo hablaría sobre cifras y proyecciones, sino que demostraría cómo sus experiencias personales lo hacían único. Había aprendido que su historia era parte de su valor, y lo iba a dejar claro. Con cada palabra, Alex construyó un relato que unía su origen humilde con su visión del futuro. Describió cómo sus desafíos habían forjado su ética de trabajo y su deseo de innovación. Presentó ideas que no solo beneficiaran a la empresa, sino que también crearan un impacto positivo en la comunidad, resaltando el equilibrio necesario entre rentabilidad y propósito. La sala estaba en silencio, pero en sus miradas, Alex podía notar que sus colegas comenzaban a entender la profundidad de su mensaje. Bajo la superficie de la formalidad estaba germinando un reconocimiento. Había dejado de ser solo un ingeniero, se había convertido en un revolucionario del pensamiento, en un agente de cambio. Al finalizar su exposición, la energía en el ambiente se sentía diferente. En lugar de la resistencia que había enfrentado antes, ahora había un murmullo de aprobación e interés genuino. Los rostros que solo un tiempo atrás mostraban desdén y crítica, estaban ahora abiertos a la discusión. Su presentación no solo había germinado ideas, sino también colaboraciones.
Cuando el director general tomó la palabra, en vez de la dureza habitual, su tono era más contemplativo. Has presentado un enfoque audaz y necesario, Alex. Si podemos trabajar juntos en la implementación de estas ideas, creo que podremos dar un paso valiente hacia un nuevo horizonte. Tu voz es vital. En ese instante, Alex sintió cómo sus luchas, sus miedos y su determinación se transformaron en validaciones. Era un reconocimiento no solo de sus habilidades profesionales, sino de su necesidad genuina de ser auténtico. Mientras la reunión se cerraba, recibió mensajes de apoyo y admiración de colegas, lo que solidificó aún más su sentido de pertenencia. Tras la reunión, Alex se sintió en la cima del mundo, pero no se trataba solo de un triunfo temporal. Había ganado su lugar en un mundo que antes lo parecía inaccesible. Durante las siguientes semanas, colaboró en la implementación de sus ideas, observando cómo cada una de ellas cobraba vida. La compañía empezó a adoptar un enfoque más ético y consciente en sus prácticas, algo que nunca pensó que fuera posible. El verdadero crecimiento de Alex no radicaba únicamente en el ámbito profesional, sino en cómo había conquistado sus miedos internos. Comprendió que su valor no dependía de la aprobación externa, sino de su capacidad para tomar decisiones alineadas con sus principios. Había aprendido a abrazar su vulnerabilidad y usarla como un impulso para avanzar. Así, en un encuentro personal con Valentina, tuvo la oportunidad de compartir su transformación. «Nunca fui solo el ingeniero», le dijo con firmeza. «Soy mucho más que eso. Me he dado cuenta de que controlar el miedo y ser auténtico me ha llevado a donde estoy. Quiero que tú también encuentres tu propio lugar sin sentir que tu valor dependa de nadie». Valentina lo miró, sorprendida. «Lo has logrado, Alex. Te veía perdido, pero ahora veo a un hombre que se conoce a sí mismo y que puede construir su propio camino». En sus ojos había un reflejo de orgullo y admiración que lo llenó de satisfacción. Su amor había florecido en un nuevo terreno. Ambos estaban preparados para seguir creciendo juntos, sin que la sombra del pasado oscureciera sus horizontes. Cerrando este capítulo, Alex vio lejos el futuro que había empezado a construir. Con confianza y genuinidad, estaba listo para superar cualquier otro desafío que la vida le deparara. Había conquistado su propia narrativa, y ahora estaba preparado para escribir su destino. No esperen ni un segundo más para compartir esta experiencia con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo el coraje y el autoconocimiento pueden transformar vidas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. No se olviden de comentar sus reacciones y teorías sobre este final. Gracias por ser parte de esta increíble aventura.